Bienvenidos al curso de gestión documental. Damos inicio a la primera sesión. Para recordarles, porque pues yo creo que ustedes pues ya cuando se inscribieron al curso pues les dieron toda esta información. El curso es un curso que dura toda una semana. El curso tiene un total de 30 horas, los cuales corresponden 6 horas diarias. Estas se estarán dividiendo en dos bloques para pues no digamos, estar las 6 horas ahí pues pegados al computador, perdón. Y se va a dividir en dos bloques. El primer bloque tiene que ver con pues el desarrollo del tema, todo el desarrollo de las preguntas, inquietudes que de pronto les surjan con respecto al tema y la asignación de las actividades o las entregas que hay que hacer en cada uno de los días. Posterior a eso, ya ustedes hacen un trabajo autónomo. Ese trabajo autónomo pues ya no se graba, sino sencillamente la primera parte nomás. Entonces este trabajo autónomo ya lo es para que ustedes hagan pues sus actividades, las entregas que deben hacer cada uno de los días, ¿listo? La clase siempre va de 7 de la mañana a 1 de la tarde, ¿listo? Hoy empezamos a las 7:30 para que pues ustedes tuvieran tiempo de ingresar al link, de revisar el Classroom, unirse a la clase y revisar pues todas las publicaciones que hice ahí en el Classroom, ¿listo? Entonces, de pronto si por casualidades de la vida no han podido ingresar al Classroom, el link se lo pasaron por el correo, por el WhatsApp, por otro medio, ya les voy a explicar cómo ingresar. ¿Listo? Entonces, claro ahí lo que es el tiempo, el horario, lo cual va a durar el curso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo del Classroom? Entonces, en el Classroom, a ustedes al correo institucional, el que dice @institutotecnisistemas.edu.co, a ese correo debió haberles llegado una invitación. Una invitación como esta, que dice que se invitan a la clase GDOC 31 de julio 23G1, Luisa Rosales, que es mi nombre, me presento, voy a ser su docente guía. ¿Listo? Para este proceso. Entonces, esta invitación a ustedes les llegó al correo institucional. Ustedes dan clic a esa invitación y los va a llevar pues a esta pantallita como está acá y ustedes bajan un poquito y hay un recuadro que dice igualmente, o sea, es como la misma invitación, dice lo mismo, te invito a unirte a la clase tal. Entonces, y hay un botón que dice unirse a una clase. ¿Listo? Ustedes van a darle clic a ese botón de unirse a una clase. Cuando ustedes dan clic en unirse a una clase, él va a abrir una pestaña nueva y debería direccionarlos de una vez al Classroom. Si ustedes de pronto tienen abiertos más correos en el computador o están desde el celular y tienen más correos abiertos, le va a pedir que cambie la clave. Que cambie la cuenta. Entonces, si es desde el celular, le va a salir la lista de los correos que tiene abiertos en el celular y pues sencillamente seleccionan o sea, el institucional, que dice @Instituto Tecnisistemas. Si están desde el computador, les va a aparecer de esa manera. Le dan en cambiar cuenta, ahí se abre la lista, seleccionan el correo que es. Pero como yo tengo permitido unirme con este correo, tengo el permiso, pues entonces sencillamente le doy en unirte. Entonces, cuando ustedes le dan en unirse a una clase, inmediatamente los va a enviar a esta plataforma, que es la plataforma de Classroom. Aquí esta plataforma tiene tres pestañitas acá en la parte de arriba, una que dice novedades, otra que dice trabajo en clase y otra que dice personas. En novedades es donde se va a publicar todas las cositas como son el link, como son los videos, las grabaciones de la clase y material de apoyo extra, aparte del que nos brinda Tecnisistemas. ¿Listo? Entonces, aquí como ustedes pueden ver, yo les hice unas publicaciones con anterioridad, donde pues me presento. Mi nombre es Luisa Fernanda Rosales Caballero, voy a ser su docente guía y acompañante durante el desarrollo de este curso. Les comento
de qué está conformado el curso, que está conformado por conferencias, que es lo que estamos haciendo, preguntas, cuestionarios y actividades diarias que deben desarrollar. ¿Listo? Además, encuentran los objetivos del curso, entre los cuales están pues todo lo que es el concepto de la gestión documental, su historia, los términos, etcétera, todo lo que es el proceso, clases y conservación de archivos, instrumentos archivísticos, soportes administrativos, entre otras cosas. ¿Listo? Además de eso, más arribita encontrarán un tipo como de recomendaciones para el desarrollo de la clase. Entre esas, lo primero e importante es que las actividades, primero, no se entregan espérenme que yo acá voy a arreglar algo que vi, quedó mal. Las actividades no se entregan por correo electrónico, no se entregan por, por WhatsApp, por chat, por ningún otro medio que no sea la plataforma de Classroom. Las actividades y las entregas se hacen siempre por este medio. No hay otro medio de que, profe, regáleme su correo, es que no pude subir las actividades. Tiene que subirlas por la plataforma de Classroom. No se puede recibir por otro medio. ¿Por qué? Porque sencillamente por este medio es que se controla, digamos, las entregas, se verifican las entregas de cada uno. En cambio, si lo hacen por correo electrónico, no es tan fiable, digámoslo así, de que lo hayan entregado o no lo hayan entregado. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo, las actividades siempre por la plataforma. Segundo, que van a encontrar una carpeta que se llama material acá en el Classroom, que yo ahorita se las muestro, una carpeta que se llama material. Esa carpeta es donde van a encontrar los documentos que son apoyo para el desarrollo de cada una de las actividades. Ahí en la carpeta están nombradas como guía 1, guía 2, guía 3, guía 4, ¿sí? Guía 5, pero no son guías, digamos, para desarrollarnos, sino es más material de apoyo. ¿Listo? También habla de que las conferencias pues se harán en horario establecido. Hoy empezamos 7:30. A partir de mañana es a las 7 de la mañana. Ojo, a partir de mañana hasta el viernes es a las 7 de la mañana. Entonces se realizarán horarios establecidos, que se les pide pues que sean muy puntuales con respecto pues a la conexión. Además de eso, lo que es la cámara y el micrófono solamente se activa en el caso de pronto que tengan alguna pregunta. No tanto la cámara, más que todo el micrófono, o pues llegase el caso que no puedan, pues sencillamente por el chat. ¿Listo? Pueden hacer las preguntas. Y que pues las conferencias pues van a ser grabadas todos los días y se publicarán aquí mismo en la plataforma de Classroom. ¿Listo? Y pues aquí les hago una publicación avisándoles que pues la clase del día de hoy empezaba a las 7:30 para que pues ustedes tuvieran tiempo de echarle como una ojeadita a todo lo que es el Classroom y todo eso. ¿Listo? Y el link. Todos los días yo les voy a publicar el link de la clase. Igualmente el link siempre va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo, sino que pues yo se los publico todos los días para que pues no tengan que irlo a buscar por allá abajo. ¿Listo? Esa con respecto a la pestaña de novedades, que es donde se hacen todas las publicaciones. En la pestaña del centro que dice trabajo en clase, los va a direccionar a las actividades que hay que entregar. ¿Listo? Entonces son cuestionarios, actividades y preguntas. Y al final está la carpeta de material. Aquí está. ¿Listo? Esta es la carpeta de material que si ustedes dan clic sobre esa carpeta, los va a direccionar pues a todas las guías. ¿Listo? Entonces acá están todas las guías, guía 1, 2, 3, 4, 5. Hay una plantilla de Excel y un video. ¿Listo? Entonces,
eso es lo que van a encontrar en la carpeta de material. Igualmente, a veces yo hago un material adicional, entonces yo lo comparto con el video de la clase, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de las entregas, de las actividades. Entonces, al finalizar la semana, el día viernes, ustedes tienen que haber entregado un total de 12 actividades. ¿Listo? 12. Ustedes van a decir, profe, pero solamente hay 7, que son 2 cuestionarios y 5 actividades, ¿cierto? Que son las que están publicadas. Las otras 5 son unas preguntas que se van a ir activando diariamente después del cuestionario. Una pregunta por día. Luego de que yo termine de explicar el tema, ya hablemos sobre o desarrollemos ya las preguntas o inquietudes, pues sencillamente yo publico la pregunta que corresponde a cada día, para un total de 5 preguntas. Entonces son 5 preguntas más 2 cuestionarios más 5 actividades para un total de 12. ¿Listo? 12 entregas que deben hacer de aquí al viernes a medianoche. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que de esa manera ustedes se puedan certificar sin ningún inconveniente. Además, acá, si desean, aquí hay un tutorial de Classroom. Si lo quieren ver, ahí van a encontrar como tal una presentación, como un video que les indica cómo trabaja Classroom. Y en la última pestaña, que es personas, pues van a encontrar a sus compañeros de clase. ¿Listo? Entonces aquí van a encontrar a sus compañeritos de clase y listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Ok. Si llegase el caso de pronto que el internet me empiece a fallar, me avisan, porque yo empiezo a hablar como lora mojada y pues yo no estoy acá en el Meet como tal mirando, entonces me interrumpen con el micrófono y me dicen, profe, no se le escucha bien o algo, ¿listo? Entonces, porque a veces pasa. Entonces, siendo así, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Listo? El tema del día de hoy corresponde a la guía número 1. Entonces vamos a trabajo en clase, vamos al final, donde dice material, damos clic en material y damos clic sobre la guía 1. ¿Listo? Entonces acá está la guía número 1. Entonces vamos a empezar. Voy acá a apagar un poquitico a ver si es que es por eso, que está como lentico. Entonces vamos a empezar. Entonces el día de hoy vamos a tratar 4 temas importantes. El primero tiene que ver con la historia de la gestión documental. Luego vamos a tocar un poquito sobre la definición de la gestión documental como tal. Luego vamos a hablar de los pasos de la gestión documental y por último vamos a tocar el tema del ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces son esos 4 temas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la historia. Entonces la historia casi no tiene que ver de pronto con mucho con lo que está acá escrito, pero es algo pues adicional que les voy a contar.
Entonces, la historia de la gestión documental pues se remota a los inicios de la escritura, cuando se empezaron a crear documentos con el fin de llevar más control de toda la riqueza y de la población que había en esa época. Entonces, esos documentos que empezaron a crear eran documentos tipo como documentos legales, descensos, títulos de propiedad, registros de soldados, ¿sí? Documentos privados. Empezaron a crearse todo este tipo de documentos para, como ya les dije, llevar un mejor control de todo lo que se tenía. Entonces, esos documentos se empezaron a crear en varios materiales, porque en esa época pues no existían las hojas ni nada de eso, sino empezaron a crearse en varios materiales, como eran tablillas de arcilla, em, pieles, madera, marfil y en el caso de los conocidos egiptos, los papiros. En esa época se empezó a utilizar pues ese tipo de documentos o empezaron a crearse más bien y existió en Grecia un señor llamado Arconte. Este señor tuvo la idea de que había que agrupar los documentos de acuerdo pues al tipo de documento que se iba creando, porque dijo que no, que tocaba darle como un orden a todos esos documentos que se estaban creando para de esa manera llevar un mejor control. Entonces empezaron a agruparlos por los tipos de documentos. Entonces todos los censos iban en un lado, todo lo que eran registros de soldados en otro lado, los títulos de propiedad en otro lado, ¿sí? Y empezaron a agruparlos. Entonces, ese fue el primer paso que se le dio a la gestión documental. Entonces, gracias a este señor Arconte, pues se le conoce el nombre de archivo. Se le dio el nombre del archivo gracias a este señor, al nombre de este señor. Listo, entonces, ¿por qué? Porque pues él fue como uno de los pioneros con respecto a la organización de los documentos. Entonces, desde las primeras civilizaciones, que eran aproximadamente del siglo XII al siglo XIII, la iglesia era la encargada de cuidar todos esos documentos que se estaban creando en esa época. Pero después del siglo XIII, la iglesia dijo, o bueno, no dijo, sino que decidió despojarse de esa responsabilidad porque no iba con ellos. O sea, ellos dijeron, nosotros qué hacemos cuidando todos estos documentos si no tiene nada que ver con nosotros. Entonces se despojaron de esa responsabilidad y se la entregaron a cada una de las naciones. A cada uno de los gobernantes de las naciones les dijeron, ustedes, cada uno se encarga de cuidar esos documentos. ¿Listo? Entonces, también se habla de que en esa época solamente se conocía todo lo que era el poder público, todo lo que era, entre comillas, lo del Estado y todo eso. Pero cuando llegó la revolución industrial y llegó el capitalismo, que es todo lo que son las empresas, los comerciantes y todo eso, pues empezó a verse una gran diferencia entre el poder público, que es todo lo que tenía que ver con el Estado, la nación, todo eso, y el poder privado, que tenía que ver con las empresas, los comerciantes y todo eso. Entonces empezó a haber una gran diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Que los gobernantes de cada nación dijeron, nosotros nos encargamos de cuidar estos documentos que hacen parte de la nación, que son los del poder público, y ustedes, señores comerciantes, señores empresas, ¿sí? Como ustedes son privados, son considerados privados, pues sencillamente ustedes se encargan de cuidar sus propios documentos. ¿Listo? Entonces, pues en ese momento se abrió mucho más la brecha entre el poder público y el poder privado. ¿Listo? Aquí en Colombia también se maneja de esa manera. Aquí en Colombia existe una entidad que solo cuida y maneja todos los documentos del poder público. Esta entidad se llama Archivo General de la Nación. Esta entidad es un ente público
que hace parte del Ministerio de Cultura. Ellos son los encargados de cuidar y custodiar y hacer toda la parte de la gestión documental de nuestro país. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta entidad queda ubicada en la ciudad de Bogotá. El Archivo General de la Nación está ubicado en Bogotá, en el centro histórico, exactamente en la carrera sexta, 691. A esta entidad se le dio apertura en el año 1989 bajo la ley 80 de ese mismo año. ¿Listo? Entonces, porque en esa época, pues casi antes de eso, pues no se le daba tanta importancia a toda la parte de la gestión documental. Entonces, y esta entidad se creó gracias a un señor llamado Jorge Palacios Preciado. Este señor fue el que lideró todo el proceso de la creación del Archivo General de la Nación, ya que él siendo un historiador, porque él estudió historia y se enfocó en todo este proceso de la documentación de Colombia histórica, dijo, bueno, acá tenemos todos estos documentos que son tan importantes para nuestro país, que son los documentos históricos, y no hay una entidad, no existe una entidad que se haga cargo de ellos, que los cuiden, los custodie, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Crearon esta entidad con ese fin. Entonces, pues la crearon, pues para el principal fin de esta entidad, pues era custodiar y cuidar todos los documentos históricos de nuestro país, pero a raíz de que se fue desarrollando el proceso, la creación, pues se le involucraron muchas más funciones, entre las cuales están pues archivar los documentos no tanto históricos sino actuales, hacer todo el proceso de la gestión documental de nuestro país. ¿Listo? Entonces, gracias al señor Jorge Palacios Preciado, pues fue que se creó esta entidad y el señor fue director desde el año de su apertura, en el año 1989 hasta el 2003, cuando falleció. De ahí hacia acá han pasado ya pues varios directores por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Eso pues una pequeña historia como de lo global hasta lo mínimo que es acá en nuestro país. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de la definición. Entonces, acá en la definición habla sobre unas actividades, pero más de actividades es más como unos pasos. Espere que esto mejor no. Acá está. En vez de actividades, yo quisiera llamarlos pasos, ¿sí? Para que sea mucho más claro y ustedes engranen todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante. ¿Listo? Entonces, la definición de la gestión documental dice que es un conjunto de pasos, tanto administrativos como técnicos, que, que tienen, digamos, la finalidad de la planificación, manejo y sobre todo la organización de todos, absolutamente todos los documentos que se crean dentro de una empresa o se producen y los que se reciben de afuera, ¿sí? Desde su origen, o sea, desde su creación hasta acá es destino final. Entonces, ahorita van a entender de qué hablo sobre el origen y su destino final, porque todo en esta vida pues tiene un inicio y tiene un final. ¿Listo? Y los documentos pues también entran entre ese proceso. Con el objetivo de facilitar la consulta, acá faltó consulta, utilización y la conservación de esos documentos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la gestión documental? Es un conjunto de pasos administrativos y técnicos que llevan a cabo para la planificación, manejo y sobre todo organización de todos los documentos que se crean y se reciben en una empresa, con el objetivo de facilitar la consulta, la utilización
y la conservación de esos documentos. ¿Listo? Entonces, claro ahí con respecto a la definición. Dedito arriba. Sí, ok. Dedito arriba pueden hacerlo aquí en la parte de abajo del Meet. Hay un emoji de una carita feliz. Ahí le dan la opción del dedito arriba. ¿Listo? Eso, Andrea. Entonces, claro ahí la definición. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre esos pasos administrativos y técnicos que hablamos en la definición. Luz Marina, dime. Luz Marina, ¿vas a decir algo, Luz Marina? Sí, señora, ya. Estamos ahorita tocando el tema de la historia de la gestión documental. Ya hablamos de la definición, que hablábamos que es un conjunto de pasos administrativos y técnicos para todo el proceso de la organización de los documentos y de esa manera facilitar la consulta y la utilización de esos mismos. ¿Listo? Prácticamente ahí. Y ahí vamos. Sí, señor, igual la clase está grabada. Yo ahorita apenas terminamos, yo se la subo al Classroom. ¿Listo? Les comparto el link aquí por el chat. La idea es que, pues, si ustedes ya tienen agendado, pues, el horario hasta la 1 de la tarde, pues, lo hagan en este transcurso, porque, pues, ustedes no saben de pronto qué se les va, de pronto les va a aparecer en la tarde por hacer o algo para salir a hacer alguna vuelta y eso. Pero si llegas el caso que ya no puedan, tienen plazo hasta medianoche para entregar las actividades. ¿Listo? No, se hace por medio de la plataforma de Classroom. ¿Listo? Ok, listo, tranquila. Ok. Entonces, seguimos. Entonces, vamos con los pasos. Entonces, acá en la definición hablábamos de un conjunto de pasos administrativos y técnicos. Entonces, esos pasos son estos que se encuentran acá. Entonces, voy a empequeñar un poquitico la hoja para que los puedan ver, los alcancen a ver todos. Son un total de 8 pasos, los cuales están divididos en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Los pasos administrativos y los pasos técnicos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos administrativos? Del paso 1 al paso 4. Paso 1, 2, 3 y 4. Son los pasos administrativos. ¿Esto qué quiere decir? Administrativos son pasos que son autónomos e independientes. Son pasos que la entidad, la empresa, es libre de llevar a cabo su proceso como más crea conveniente o como más crea que es eficiente para la empresa. ¿Listo? Esos son los pasos administrativos. Los pasos técnicos, ¿cuáles son? Los que van del paso 5, lo voy a hacer aquí con una X, 6, 7 y 8. Estos son los pasos técnicos. Son los pasos técnicos. ¿Y estos pasos a qué hacen referencia? Que son pasos que están estandarizados por el Archivo General de la Nación. Y sí o sí, la entidad, la empresa, debe seguir los estándares que plantea el Archivo General de la Nación lo más que pueda. ¿Listo? Entonces, ojo, estamos hablando del Archivo General de la Nación, estamos hablando de entidades o de empresas
Ojo, aclaración. Todo lo que yo voy a hablar de estos pasos va enfocado a las entidades o a las empresas públicas, o sea, lo que tiene que ver con empresas del Estado. Las empresas privadas o sea, no están nunca ligadas o regidas por los estándares del Archivo General de la Nación, porque sencillamente el Archivo General de la Nación no hace el proceso de la gestión documental a las entidades privadas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que al principio yo dije, el Estado o el Archivo General de la Nación se encarga de los documentos públicos o del Estado de nuestro país, ¿sí? Los documentos de nuestro país. Y las empresas privadas, pues ellas solitas se encargan de su proceso de gestión documental, ellos por sí solos. ¿Listo? Entonces, esto que vamos a hablar y prácticamente la mayoría de cosas que vamos a hablar sobre la gestión documental va ligada o enfocada a las entidades públicas. Pero ojo, no es que están totalmente cerrados a solo entidades públicas. Si las entidades privadas quieren hacer uso de toda esta información, lo pueden hacer, pero no es que estén obligadas como lo están las entidades públicas. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, retomamos los 8 pasos. Entonces, del paso 1 al paso 4, los pasos administrativos, que son los que las entidades o las empresas pues elaboran su proceso de acuerdo como más crea eficiente y productivo para la empresa. Y del paso 5 al paso 8 son los pasos técnicos, que son ya pasos que están estandarizados por el Archivo General de la Nación y sí o sí hay que seguirlos, por la sencilla razón de que todos esos documentos van a ir a parar allá y todos deben llegar la misma forma, o sea, de la misma forma organizados, digámoslo así, para tener como más claro. ¿Listo? Entonces, todos los documentos de todas las empresas se deben organizar, entre comillas, organizar o seguir unos estándares para que lleguen de la misma forma allá al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar cada uno de los pasos muy brevemente. Entonces, vamos con el paso 1, que habla sobre la producción. La producción es la creación del documento, el diseño del documento. Entonces, acá hablamos sobre una guía técnica, que es la GTC 185. Es una guía la cual informa como el paso a paso de cómo hacer adecuadamente ciertos documentos administrativos. Se los recomiendo que la busquen por internet y la descarguen y le peguen una leidita ahí por lo menos por encimita y la tengan ahí guardadita para cuando la necesiten puedan hacer uso de ella. Entonces, ustedes van a decir, profe, pero es que eso no son pasos administrativos. Sí, ojo, es una guía, no es una norma, no es una ley, no es un decreto, es una guía para que el que quiera dar uso de ese documento lo pueda hacer, donde le dicen el paso a paso de cómo hacer adecuadamente una carta, el paso a paso de cómo hacer un memorando, un informe, un acta de reunión, cómo hacer una hoja de vida corporativa, el paso a paso de cada uno de esos documentos administrativos. Entonces, es muy productiva esta guía. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese primer paso, pues es la creación del documento como tal. Ahora vamos con el paso número 2, que habla sobre la recepción, que es todo el proceso de la radicación de los documentos. Cada empresa es libre de cómo mirar, cómo hacen para la radicación de los documentos en su empresa, ¿listo? O en la empresa que están trabajando. Entonces, hay muchas formas, existen muchas formas de radicación de documentos. Ya con toda la tecnología, pues se ha ampliado mucho más el abanico de opciones, entre las cuales están las antiguas, que es el sellito y a mano llenan el radicado, o las actuales que ya imprimen un sticker con código de barras y todo eso, donde pues se encuentra toda la información. Entonces hay varias formas,
la empresa pues decide cuál va a ser. ¿Listo? La distribución habla sobre hacer llegar los documentos a manos de la persona o del destinatario dueño del documento. Hay dos tipos de distribuciones que son la interna y la externa. La interna hablamos del proceso de cómo hacer llegar ese documento internamente en la empresa. Los más comunes son, está la recepcionista que recibe todos los documentos de la empresa. Ella es la que se encarga de repartírselo pues a las personas en el transcurso del día que van entrando o saliendo de la empresa, ¿cierto? O está la otra opción que también es muy utilizada, que es los conocidos patinadores, que no es por, ojo, no es que anden en patines, ¿no? Son conocidos patinadores porque ellos andan con un carrito, el cual van a la recepción, recogen la correspondencia y van con ese carrito por toda la empresa repartiendo en cada uno de los departamentos repartiendo la correspondencia. ¿Listo? Esos son como los dos más utilizados internamente dentro de una empresa. Y con respecto a la distribución externa, hablamos de todas las empresas de mensajería que existen en el mercado. Servientrega, TCC, Interrapidísimo, 472, en fin, todas las empresas habidas y por haber que hacen toda la actividad de correspondencia en nuestro país. ¿Listo? Y por último, entre los pasos administrativos está el trámite, que es todo el proceso que se hace para que un documento cumpla con el objetivo o el trámite por el cual fue creado. Por ejemplo, una factura de venta. Yo voy a hacer el ejemplo más, digamos, básico y fácil de entender, que es una factura de venta. Se creó la factura de venta. El cliente dijo que venía dentro de 30 días a pagar esa factura de venta. Entonces, listo, se guardó la factura de venta, pasaron los 30 días y el cliente no pasó. Pasaron 32 días y el cliente no aparece. 35 días y el cliente no aparece. 40 días y nada que aparece. Entonces, ¿cuál es ese proceso interno que hace la empresa para hacer que el cliente se acerque a la empresa y pague esa factura que no ha pagado? No sé, no sé, manejo de intereses o solicitándole que se acerque a pagar la factura o, ¿cuál es el otro? Se me fue la paloma. ¿Listo? Acuerdos de pago, bueno, en fin, todo, o sea, todo el proceso que la empresa utiliza para hacer que un documento cumpla con el trámite que tiene pendiente. ¿Listo? Hasta aquí los, los pasos administrativos. Ahora vamos con los pasos técnicos, que son los que están estandarizados, y estos pasos son los que vamos a ver en el transcurso de esta semana, de mañana hasta el viernes. ¿Listo? Entonces, empezamos primero con el paso de la organización. Entonces, como su palabra lo dice, pues es organizar los documentos, toda la parte de la clasificación de los documentos y la organización de esos mismos. Hay 5 tipos de clasificación básicas que hay en la parte de archivo, que son la clasificación alfabética, la clasificación numérica, cronológica, geográfica y temática. Entonces, esas son las clasificaciones que se manejan básicas, pero se pueden crear muchos más porque se pueden empezar a mezclar entre ellos. ¿Listo? Entonces, pero esas son, digamos, como las principales. Como los colores primarios, si se mezclan y salen muchos colores, así pasa con la clasificación. ¿Listo? Ahora vamos con la consulta. Este paso de la consulta es un paso que depende 100% del paso número 5. Si se hace adecuadamente el paso 5, se puede llevar a cabo el paso 6. Pero si yo no tengo organizado los documentos, no tengo clasificado los documentos, pues sencillamente el paso 6 no lo puedo hacer, porque como yo voy a consultar, buscar unos documentos
en un arrume de papeles ahí que están desordenados. Prácticamente imposible, ¿cierto? Entonces, depende 100%. Entonces, cuando toquemos el tema de la organización, pues vamos a hablar de una vez se toca de una vez el tema de consulta. ¿Listo? Entonces, la consulta, pues es todo lo que es el acceso a un documento, ir a buscarlo y etcétera. Ahora vamos con el paso 7 que habla sobre la conservación de los documentos. Este paso yo lo llamo como el paso donde se consienten y se cuidan los documentos. Entonces, en este paso se habla sobre unas medidas correctivas y preventivas que se le dan a un documento para alargar su vida útil. Los documentos están hechos para durar un tiempo determinado, pero hay documentos que con la conservación, con el cuidado, con todo lo que se le hace a un documento, pues sencillamente hace que se le alargue mucho más esa vida útil al documento. Entonces, en el Archivo General de la Nación, en la entidad del Archivo General de la Nación, existe un departamento exclusivamente para la conservación de los documentos. Gracias a todo el proceso que ellos hacen, en el Archivo General de la Nación podemos todavía visualizar documentos que tienen 100 años, 200 años o hasta más y todavía están medianamente visibles, en el aspecto están todavía pues conservados, todavía se pueden leer, ¿sí? Entonces, gracias a este proceso que se hace, es que existen esos documentos antiguos de nuestro país. ¿Listo? Y por último, la disposición final. Este paso es un paso que se toma o se lleva a cabo cuando un documento ya cumplió con su ciclo de vida. Como yo les decía al principio, el ciclo de vida o el ciclo vital del documento, pues es un ciclo como todo en esta vida. Tiene un origen o un inicio y tiene un final. Cuando llega a ese final, el documento llega a un estado en que la empresa deben tomar la decisión de qué va a hacer con ese documento, porque de eso depende de la circulación de los documentos dentro del archivo. ¿Listo? Entonces es eso. Entran documentos y van saliendo, entran y van saliendo. Es como prácticamente como un círculo vicioso, digámoslo así, de que tienen que estar saliendo para que vayan entrando documentos al archivo, porque si no se hace todo el proceso de la disposición final y los documentos sencillamente se acumulan y se acumulan y se acumulan y solamente entran y entran y entran, lo que hacen es llenar el archivo de documentos y llegar a un estado de agolpamiento de documentos donde no se va a poder consultar adecuadamente. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces, y hasta ahí van los 8 pasos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Ok, ok, listo. Ahora vamos ya a la última parte, que es el ciclo vital del documento. Entonces, para esta parte, yo siempre, yo siempre les busco pues una imagen mucho más clara, porque pues esa que vimos ahí, donde la agrande mucho más, pues sencillamente se va a pixelar y no se va a poder ver nada. Entonces, permítanme acá. A ver si esto se ve bien.
se ve borroso. Es que se ve. Digamos que ahí. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver si deja. Ay, quedó grandísimo. Listo. Entonces, les presento el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, el ciclo vital del documento hace referencia, como ya se los dije, a un ciclo donde el documento se crea, hace todo su proceso interno dentro de una empresa, llega a un estado de que se guarda a esperar de que este cumpla su ciclo y, y pasa ya al estado de tomar la decisión de qué voy a hacer con ese documento. Espérenme que este no es claro. No es como el que yo manejo. Espérenme a ver. Listo. Mejor esto. Entonces, el ciclo vital del documento tiene tres fases, las cuales el documento pues debe pasar por esas fases. No todos los documentos pasan por esas tres fases, que es archivo de gestión central y el histórico. La mayoría solamente llega hasta el archivo central. ¿Listo? Y ya les voy a explicar el por qué. Entonces, primero les voy a explicar los tipos de archivos que hay y luego vamos a pasar a explicar más a profundidad el ciclo vital del documento con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, empezamos. Entonces, ¿qué es el archivo de gestión? ¿O qué tipo de documentos se guardan en el archivo de gestión? Entonces, van a imaginarse que ustedes están en una oficina. Entonces, el archivo de gestión es ese mueble que tenemos al lado del escritorio. Ese mueble que normalmente ese mueble tiene unos cajones, los cuales se guardan unas carpetas dentro de esos cajones, ¿sí? O sencillamente el último cajón del escritorio donde estamos sentados, donde guardamos todos los documentos, ese es el archivo de gestión. ¿Qué documentos se guardan en el archivo de gestión? Son esos documentos que todavía tienen algo pendiente, no han terminado con su trámite. Por ejemplo, un acta de reunión la cual no ha terminado de recogerse en las firmas, una factura de venta que el cliente no ha venido a pagar o que tiene todavía pues tiempo para pagar, pero pues todavía no se ha cumplido el tiempo determinado para el pago, una factura de compra que nosotros compramos algo le dijimos al proveedor, pero se la pagamos en 60 días, entonces denos espera. Esas facturas, ese tipo de documentos que todavía tienen algo pendiente,
Esos son los documentos que se guardan en el archivo de gestión. ¿Listo? Los documentos que están ahí guardados, la consulta es muy frecuente, deben estarse consultando mucho, ¿sí? Por la sencilla razón de que no han terminado con su trámite. Ahora, el archivo central. ¿Cuál es el archivo central? Entonces, imagínense dentro de una empresa y el archivo central es ese archivo grande que hay en la empresa donde se guardan todos los documentos de la empresa. Ese es el archivo central. Ahí pasan a guardarse ya los documentos cuando estos ya terminaron con su trámite, cuando ya no tienen nada pendiente, cuando sencillamente el documento ya va, como decimos, entre comillas, va a ir a descansar. El documento ya va a ir a descansar y ahí a partir de ahí empieza a correr el ciclo vital del documento. ¿Listo? O sea, se va a descansar ya el documento a esperar que pase el tiempo que sea necesario o el tiempo que está estipulado. ¿Listo? La consulta de esos documentos que están ahí guardados ya es un poco menos frecuente, por la sencilla razón de que ya no están activos en el proceso de la empresa, sino sencillamente ya se terminaron y los van y los guardan allá. ¿Listo? Ahora el archivo histórico. En el archivo histórico es un archivo medianamente pequeño que está al lado del archivo central en una empresa. Está el archivo grande y al ladito hay un archivo pequeño que normalmente lo tienen con llave y todo eso. Ese es el archivo histórico. ¿Qué documentos se guardan ahí en el archivo histórico? Los documentos que son considerados de vital importancia para la empresa, de vital importancia. O sea, son tan importantes para la empresa que voy a exagerar. Son tan importantes que si llegasen a faltar uno de esos documentos, la empresa quiebra. Así de importantes deben ser. Son de vital. ¿Como cuáles? Acta de constitución de la empresa, el reglamento de la empresa, políticas de la empresa. No sé, se le vendió el 10% de la empresa a Pepito Pérez, entonces el acta de la reunión y de la venta de ese 10% de la empresa. Todos esos tipos de documentos van guardados en el archivo histórico. ¿Listo? ¿Qué pasa con esos documentos? La consulta, la frecuencia de consulta, pues prácticamente es nula. No se vuelven a consultar. Si se necesitan por ahí una vez al año o una vez cada 5 años, van y se consultan. Pero esos documentos permanecen ahí guardados bajo llave porque son muy importantes para la empresa. ¿Listo? Claro, los tres tipos de archivo. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a explicar el ciclo vital del documento. Yo lo hago con un ejemplo para que sea mucho más claro. ¿Listo? Entonces, un, do- un documento empieza en el archivo de gestión, ¿cierto? Cuando se crea. Entonces, yo, yo siempre hago este ejemplo. Entonces, van a imaginarse en que ustedes están en una empresa que es una fábrica de camisetas. Llega un cliente que es frecuente, un cliente, y dice, señora María, hágame un favor, necesito que me venda 500 camisetas surtidas para mi negocio. Listo. La señora María se sienta, hace la factura, va y hace el pedido en la fábrica, o sea, sí, donde están todos eh, todo, digamos, el almacén, la bodega, hace el pedido y se sienta y hace la factura de venta. Mira que eso, sabe, quedó toda rara, parece un aire. Hace la factura de venta por las 500 camisetas. Pero el señor Pepito Pérez le dice, señora María, pero coloque ahí que yo la voy a pagar en 60 días. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor Pepito Pérez tiene 2 meses para vender las camisetas, para recolectar la plata, para venir a pagar la factura de venta. Eso es la factura que tiene pendiente.
Entonces ahí se coloca que 60 días, pago a 60 días. Listo. El señor Pepito Pérez se va feliz con sus camisetas y la señora María, ¿qué hace con esa factura que creó? La guarda en el archivo de gestión. ¿Listo? Entonces, esta factura de venta se va a guardar en el archivo de gestión. ¿Cuánto tiempo permanece guardada esa factura de venta en el archivo de gestión? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuántos días? 60 días aproximadamente, ¿cierto? A los 60 días llegó el señor Pepito Pérez y pagó la factura, ¿cierto? La pagó muy puntual porque es un cliente frecuente, muy buen cliente y la pagó. Se hace todo el proceso con contabilidad y todo eso y esa factura de venta va a pasar a guardarse al archivo central. ¿Cuánto tiempo debe permanecer guardado la factura en el archivo central? Pues aquí en Colombia existe una ley y pues me corregirán si de pronto hay por ahí alguien que sepa sobre ese tema, pero pues lo que tengo conocimiento es que existe una ley, que es la ley, ya les digo que yo acá la tengo anotada, 2649, que dice que todos los documentos contables deben permanecer guardados por lo mínimo 5 años. Por lo mínimo, contables, todos los documentos contables. ¿Listo? Entonces, como una factura de venta es un documento contable, entonces en el archivo central esa factura debe permanecer por lo mínimo 5 años. Guardar, señora. Sí. Pues lo que tengo yo entendido es que es aproximadamente unos 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque el empleado tiene, creo que hasta máximo 2 o 3 años, más o menos entre 2 o 3 años, para colocar una demanda si llegase el caso que crea que fue despedido sin justa causa. ¿Sí? Entonces, si el empleado piensa que fue despedido sin justa causa y le coloca una demanda a la empresa debe tener los soportes guardados con la hoja de vida para defenderse y decir, qué pena, señores, pero nosotros lo despedimos con justa causa. Acá está todo el historial laboral de él. Cuántas veces llegó tarde, cuántas faltas hizo, cometió, ¿sí? O sea, toda la información. Entonces, ese es el apoyo que tiene la empresa para defenderse llegase el caso que pasara eso, ¿sí? Porque si el empleado pues no coloca ninguna demanda, pues sencillamente pues no hay problema, pero pues la empresa no sabe, ¿sí? Entonces, creo que es 2 o 3 años, si no estoy mal, que mínimo debe permanecer guardada una hoja de vida de un empleado que ya no trabaja dentro de la empresa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Claro? Ok. Entonces, de acuerdo a la ley, la factura debe permanecer 5 años. Ay, no, pero es que la empresa decidió guardarla solamente 2 años. No, es una ley que es del país, que es a nivel nacional y como ustedes saben, nada puede ir sobre la ley. ¿Listo? O sea, si la política de la empresa dice 2 años, pues entonces está incurriendo en un, entre comillas, como en un delito porque está incumpliendo la ley. La política puede decir 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, pero no menos de lo que dice la ley. ¿Listo? Entonces, una factura de venta, 5 años.
Listo. Pasaron los 5 años que la factura de venta estuvo guardada en el archivo central. Entonces, ¿una factura de venta es considerado de vital importancia para la empresa? Muy, muy importante o no. Sí, dice Claudia. Los demás, una factura de venta es considerado de vital importancia para la empresa. O sea, sí, exactamente. ¿Listo? Pero los que dijeron que sí, yo les hago una pregunta. Si yo destruyo esa factura del señor Pepito Pérez después de 5 años, la voto, ¿la empresa entra en quiebra? ¿Cae? Mejor dicho, ya. Exactamente. Entonces, la factura es importante en el momento dentro de los 5 años de su vida. Pero, ¿qué pasa? Que una factura de venta sencillamente pues es un documento más dentro de la empresa. No es de vital importancia, como decía su compañero John, ¿sí? O sea, es importante, pero no es de vital importancia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa factura no va a pasar a guardarse el archivo histórico. Entonces, ¿qué pasa con esos documentos? Que la mayoría de los documentos llegan hasta el archivo central. Cumplen su ciclo de vida en el archivo central. Ahí se toma la decisión de qué se va a hacer con el documento y mueren. Ahí, la mayoría. Pocos, pocos, muy poquitos, por ahí un 2% de los documentos cruzan esa barrera y pasan a guardarse en el archivo histórico. ¿Listo? Entonces, archivo de gestión, archivo central, cumplen su ciclo y ahí queda el documento, ahí muere la mayoría. Pocos cruzan al otro lado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Este tiempo determinado de los 5 años que hablamos aquí, ¿quién lo determina? Entonces, acá en Colombia, no estoy, digamos, como empapado en todos los temas de los documentos, todos los documentos y el tiempo, pero como en los documentos contables hay leyes, pueden haber normas, decretos que estipulan el tiempo que debe permanecer guardado un documento en el archivo central. Pero si no existe ninguna de las tres anteriores, sencillamente las políticas de la empresa, las políticas archivísticas de la empresa, donde determinan cuánto tiempo debe permanecer guardado un documento dentro del archivo central. Este tiempo puede ser días, meses o años. ¿Listo? Eso lo determina las políticas de la empresa, pero ojo, sin pasar por encima de las leyes, normas o decretos de pronto que puedan existir al respecto. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda o inquietud o todo claro. Ok, listo. Entonces, hasta aquí va el tema, los temas del día de hoy, porque fueron varios. Entonces, vamos a ir a nuestro Classroom. ¿Listo? Entonces, nos vamos a dirigir a nuestro Classroom. ¿Dónde está? Que se me perdió.
Les voy a activar la primera pregunta para que estén ahí pendientes. Ya les muestro para el 31, hoy 31 de julio. Entonces, vamos a ir a nuestro Classroom. Listo. Vamos a trabajo en clase. Y ahí, si no les aparece todavía la pregunta, van a actualizar, van acá al buscador y actualizan la página. O le dan F5, como quieran, si todavía está activo el F5. Y ahí ya les aparece pregunta, conferencia. Y hay una sola pregunta. Recuerden que se van activando una diaria. ¿Listo? Señora, buenos días, Gloria. Ok, ok, tranquila. Listo, tranquila. Sí, señora, no hay problema. ¿Listo? Igualmente la grabación, ok, igualmente la grabación queda guardada acá en el Classroom, yo se las publico, ¿listo? Ok. Entonces ahí agrandé un poquito ahí por petición de de su compañera, entonces ahí la agrandé un poquito para que, a ver, alcance a ver. Entonces, está la pregunta de la conferencia, ya aparece. Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy o para el día de hoy? Deben hacer la pregunta número uno, que es la que acabé de publicar, el cuestionario número uno y la actividad número uno. ¿Listo? Esas tres entregas deben hacer para el día de hoy. Entonces vamos a ver qué hay que hacer en cada una. Entonces damos clic en pregunta, conferencia uno y vamos aquí abajito donde dice ver pregunta para que se abra toda la pregunta completa. Listo, entonces dice, la pregunta dice, ¿quién fue Jorge Palacios Preciado y en qué entidad desempeñó el cargo de director? Entonces, aquí en el Classroom está el cajoncito acá abajo de la respuesta. Entonces, redactan ahí su respuesta. Cuando ustedes empiezan a escribir, se activa el botón de entregar. Entonces, el señor Jorge Palacios Preciado, redactan su respuesta y cuando terminen, le dan clic en el botón de entregar, este grisecito que está acá abajo. ¿Listo? Señora. Entonces, la pregunta dice, ¿quién fue el señor Jorge Palacios Preciado y dónde desempeñó el cargo de director? ¿Listo? Entonces, eso lo dije pues en el momento de la historia, de la gestión documental. Entonces, para que al principio. Entonces, cuando terminen de redactar su respuesta, lo redactan aquí abajito y le dan clic en entregar. ¿Listo? Y ya, con eso queda entregada la pregunta. Ahora vamos al cuestionario. Recuerden que deben estar desde el correo institucional o si no, no los va a dejar entrar al cuestionario. Entonces damos clic sobre cuestionario número uno. Vamos donde dice ver instrucciones, aquí abajito, y él se va a abrir toda la tarea. Entonces dice, María Alejandra, cuéntame.
El Classroom, ustedes deben ingresar al correo institucional que les dio Tecnisistemas. ¿Sí? Y ahí, aquí en los tres punticos, vean. Aquí al lado a mano derecha, en la parte superior, hay un circulito con la inicial del nombre de ustedes. ¿Sí? Ahí al ladito hay 9 puntos. Dan clic ahí sobre esos 9 puntos y buscan el icono de Classroom. ¿Listo? Si ya están unidos a la clase. Si no se han unido a la clase, tienen que, en el correo institucional, les debió haber llegado una invitación donde les los invitaba a que se unieran a la clase. Entonces solamente le dan clic en el botón de unirse a la clase y ya él los direcciona al Classroom. ¿Listo? Ok. Entonces, entran al cuestionario y dan clic sobre el formulario de Google que se encuentra ahí adjunto. Que dice cuestionario número 1. Dan clic sobre él y se abre en una pestaña nueva. ¿Listo? Entonces, ahí está el cuestionario. Son 3 preguntas que son obligatorias porque tienen ahí, como pueden ver, el asterisco rojito. Entonces, son obligatorias contestar las 3. Recuerden que deben estar desde el correo institucional para que los deje ingresar. Entonces, contestan, este es de selección múltiple, sencillamente seleccionan la respuesta correcta y las otras 2 es de redactar la respuesta. ¿Listo? Ojo, pueden que salgan en este orden, como pueden que salgan en otro orden las preguntas, pero como en las matemáticas, el orden de los factores no altera el resultado. ¿Listo? Entonces, no importa, no se preocupen. Cuando terminen de contestar las 3 preguntas, le dan clic en el botón de enviar, el morado que está aquí abajito. Cuando ustedes dan en enviar, ya quedó entregado el cuestionario. ¿Listo? Con solo dar clic en enviar. Ahora vamos a la actividad número 1. Entonces vamos, damos clic sobre actividad número 1. Vamos donde dice ver instrucciones para que se abra toda la tarea. ¿Listo? Cuando se abre toda la tarea, todas las actividades van a tener un documento adjunto de un PDF, un documento de esta manera. Todas las actividades. Ese documento es el que nos indica qué debemos hacer en la actividad. ¿Listo? Entonces, damos clic sobre el documento para que este abra y dice actividad número 1, gestión documental, y dice que de acuerdo a la guía número 1, entonces deben elaborar un solo mapa conceptual. Ojo, uno nomás, un mapa conceptual donde me van a hablar sobre la historia de la gestión documental, los pasos y el ciclo vital del documento. En un solo mapa conceptual, los 3 temas. Historia, recuerden que son los 8 pasos de la gestión documental. Y aquí el ciclo vital del documento son 3, que son archivo de gestión, central y el histórico. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano. Si lo hacen a computador, ya sea lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, si lo hacen por internet, Canva, si saben utilizar otra aplicación por internet, sí, otra plataforma, verifiquen que se pueda descargar en imagen o en PDF. Porque a veces, ¿qué pasa? Que me comparten ese link. Y yo cuando doy clic en el link me dice pedir acceso o pedir permiso para el acceso. Pues como si no lo hubieran entregado, sencillamente. ¿Listo? Entonces siempre verifiquen antes de que lo puedan descargar, lo puedan, sí, descargar en imagen o en PDF.
para que lo puedan subir y no vayan a perder, pues, digamos, su tiempo ahí haciéndolo y después se dan cuenta que no lo pueden descargar de ninguna de las dos formas. Y si no, pues no se compliquen y háganlo en PowerPoint o en Word. ¿Listo? Y si lo van a hacer a mano, que es la otra opción, pues lo hacen en una hojita bien bonito, en bolígrafo, con colorcitos, si pueden, todo eso así bien bonito, le toman una foto y esa es la foto que van a subir a la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo suben la actividad? Entonces, aquí a mano derecha hay un cajón que dice tu trabajo y hay un botón que dice agregar o crear. Cuando ustedes le dan en agregar o crear, se va a desplegar esta lista. Le dan clic en donde dice archivo, se abre esta ventana, van donde dice explorar, en el botón azul, y seleccionan, ahí se va a abrir la ventana donde están guardados los documentos en el computador, pero Meet, por cuestiones de privacidad, no deja proyectar, pero yo creo que en la grabación sí lo pueden ver. ¿Listo? Entonces seleccionan su documento donde lo hayan guardado, ya sea en escritorio, en descargas, en documentos, lo seleccionan y le dan en abrir. Cuando él empieza a cargar y termina de cargar, se activa el botón de entregar. ¿Sí lo ven? Aquí el grisecito o negro, como lo vean. Siempre darle clic en entregar, porque si usted lo dejan así, como está ahí, y no le dan en entregar, pues sencillamente a mí no me va a llegar para calificarlo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En cuenta siempre dar clic en entregar. Y listo. Si están desde el computador, desde el celular, perdón, y descargaron la aplicación de Classroom, lo unieron, lo sincronizaron con el correo institucional y todo eso, a ustedes les sale en la pantalla del celular a mano derecha, en la parte de abajo, un circulito con un más. Pero, o sea, ¿cómo les explico? Entran a Classroom, en la parte de abajo están las tres pestañas que yo les nombraba ahorita. Novedades, trabajo en clase y personas. Le dan en clic en trabajo en clase. Cuando estén dentro de trabajo en clase, ahí les va a salir el circulito con el más, que es para agregar las actividades. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O sencillamente entran a la tarea y ahí le dan en agregar y todo eso en la parte inferior, siempre sale todo el proceso desde el celular. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Señor. Las tres. Sí, señora. Pregunta, pregunta. Sí, señora. ¿Listo? Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro, chicos? Igualmente, yo voy a estar acá conectadas. Si tienen preguntas o dudas, me las hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo? Entonces, no siendo más, damos por terminada la grabación. Nos quedamos aquí conectaditos, trabajando en las entregas. Recuerden que pues la clase va hasta la 1 de la tarde, ¿listo? Entonces nos quedamos aquí conectaditos y nos vemos mañana. Recuerden, 7 de la mañana. A partir de mañana es a las 7 de la mañana en el mismo link, ¿listo? Igualmente ahí yo se los publico todos los días en el Classroom. Entonces que tengan un feliz día, chicos, y nos vemos mañana. Señora. Pues tienen plazo hasta medianoche, pero pues si ustedes ya tienen, digamos, como determinado el tiempo para el curso, pues háganlo dentro de este tiempo que ya tienen,
asignado, ¿listo? Porque pues ustedes no saben que, pues esa es la idea, ¿listo? Bueno, pero si ya digamos tienes algo muy importante que hacer de pronto, entonces no hay problema de que te retires, ¿listo? Bueno, señor. Ok, Gloria. Ok, igualmente. Entonces, me regalan unos minuticos mientras subo el video a YouTube, porque yo lo comparto en YouTube, para que me genere un link y de esa manera, pues, a ustedes les quede mucho más fácil visualizarlo. ¿Listo? Entonces, yo les comparto el link aquí por el chat y les comparto ya el video en la plataforma de Classroom. ¿Listo? Entonces, pendiente. Que tengan un feliz día.